Personas que estuvieron en coma, ¿qué te sorprendió cuando despertaste? Hola a todos, vengo a contarles una serie de experiencias propias y de gente cercana sobre lo que significa estar en coma. No sé si alguno de ustedes ha pasado por algo similar o conoce a alguien que lo haya vivido, pero sentí la necesidad de plasmar estas vivencias para que se entienda lo extraño, a veces aterrador y en otras ocasiones simplemente surrealista, que puede ser el despertar tras un largo estado de inconsciencia. Aquí les dejo mis relatos en primera persona, mezclados con algunas historias que me han compartido a lo largo de los años, todas ellas narradas con el tono crudo y sincero que uno encuentra en los hilos de Reddit. Hace ya muchos años, en los 90, mi bisabuelo sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma durante 3 semanas. Cuando despertó, lo que más sorprendió a todos fue que había olvidado completamente el inglés. Yo lo recuerdo hablando en Chok, ese idioma que había aprendido de pequeño mientras jugaba cerca del reserva natural donde vivía la familia. Durante unos 10 días, nadie podía entenderlo, y fue como si su mente se hubiera congelado en el tiempo, conservando solo aquello lenguaje de la infancia. Luego, de manera casi milagrosa, un sueño horrible o quizá la presión de la realidad lo hizo regresar a la lengua que había olvidado, retomando el inglés como si nada hubiera pasado. Incluso oí hablar de alguien que, tras salir del coma, comenzó a hablar en un dialecto cantonés, algo tan insólito como el caso de mi bisabuelo, y terminó hasta saliendo con una chica china. Personalmente, viví algo parecido aunque con matices muy distintos. Recuerdo vívidamente el desconcierto de despertar después de estar 4 días en coma. Al abrir los ojos, escuché a todos murmurar sobre un bebé mío, del cual yo no recordaba nada, ni siquiera haber estado embarazada. La verdad es que mi mente había perdido la memoria a largo plazo y, al parecer, había olvidado hasta la sensación de la maternidad. Había tenido que someterme a una cesárea a las 29 semanas, todo debido a complicaciones derivadas del Crohn y a una serie de imprevistos médicos. Es una sensación extraña. Por un lado, la confusión absoluta al no reconocer tu propia existencia, y por otro, la reconexión paulatina con una vida que parecía haberse perdido en un abismo temporal. Con el paso de los días, empecé a recuperar mis recuerdos y ahora, mirando atrás, puedo decir que mi hijo, que nació tan frágil, hoy es un joven de 18 años, con 195 centímetros de altura, y a quien apenas pesaba poco más de 1 kilogramo al nacer. Otra historia que jamás olvidaré es la de esos 9 días que pasé en coma. Recuerdo haber despertado mientras aún estaba conectado a la máquina de respiración. Mi cuerpo, aparentemente, había olvidado cómo realizar algo tan básico como respirar de forma autónoma. Tuve que reaprender cada etapa. Cuánto tiempo inhalar, mantener el aire y exhalar, todo bajo la supervisión y los constantes gritos de los enfermeros que me exigían no te olvides de respirar. La experiencia fue terrorífica, pues cada intento se sentía como una batalla por recuperar un instinto que antes era automático. Durante ese mes de recuperación, comprendí lo frágil que es el control que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, algo que para muchos da por descontado. No puedo dejar de mencionar la experiencia de mi madre. Ella estuvo en coma inducido médicamente durante 3 largos meses. Al despertar, se encontraba sumida en un estado de confusión extrema, convencida de que el hospital estaba conspirando para acabar con su vida. No solo había perdido la movilidad de sus piernas, sino que también tuvo que reaprender a coordinar cada músculo de su cuerpo. Su lucha era visible, sus manos temblorosas, la dificultad para escribir, incluso su letra cambió por completo después de un extenso proceso de reeducación y el hecho de que, a pesar de que su cabello volvió a crecer en su mayoría, su mente ya había sufrido daños irreparables. Aunque han pasado ya 5 años desde aquel episodio, mi madre sigue sintiendo vértigo y desorientación, como si el mundo a su alrededor se moviera a una velocidad que ella ya no puede seguir. Además, recuerdo el relato de un amigo de la familia que estuvo medio año en coma. Cuando finalmente despertó, se dio cuenta de que había perdido los últimos 15 años de su vida. Imagínense lo devastador, tener que enfrentarse a un mundo lleno de tecnología moderna, con smartphones, laptops y otras maravillas de la era digital, todo mientras descubres que tus hijos, quienes apenas eran bebés cuando tú dormías, han crecido sin tu compañía. Esa pérdida de tiempo, de momentos cruciales en la vida de los que amas, se convirtió en la parte más dolorosa de su recuperación. Mi esposa, por su parte, tuvo una experiencia única al despertar de un coma inducido que duró 2 semanas. Durante ese tiempo, su mente fabricó recuerdos falsos,
convenciéndose de que había volado a Washington para recibir tratamiento, basado en un comentario que escuchó de mi padre en lo que parecía un relato de viaje. Le costó varios días aceptar la realidad de que estaba en el hospital, y ese desfase entre lo que vivió en su mente y lo que era real se mantuvo durante un tiempo, afectando tanto su percepción como su estado emocional. Otra anécdota impactante la vivió mi cuñado, quien sufrió un tumor cerebral. Durante un lapso en que estuvo inconsciente, se produjo una situación tan surrealista que apenas puedo creerla. Cuando finalmente recobró la conciencia, lo único que pudo decir fue una serie de disculpas a las enfermeras, quienes habían venido desde Japón. El detalle más curioso fue que, al despertar, todos nos percatamos de que no encontrábamos sus dentaduras postizas. Tras una búsqueda que duró casi una semana, descubrimos en una radiografía que éstas habían quedado atrapadas en su boca, bloqueando su vía aérea y complicando su respiración. La lucha contra la meningitis bacteriana también dejó su huella. Yo mismo estuve en coma durante 4 días a causa de esta enfermedad. Al despertar, me encontré completamente sordo, aunque poco a poco mi oído izquierdo comenzó a recuperar algo de audición. Sin embargo, mi oído derecho sigue completamente inhabilitado. Esa experiencia me enseñó a valorar el sentido del oído y la comunicación de una forma que jamás hubiera imaginado. Otra experiencia de coma inducido involucró a mi esposa nuevamente, esta vez debido a una reacción alérgica al medio de contraste usado en una exploración. Durante 4 días, su mente creó escenarios imposibles. Ella conversaba con sus padres fallecidos y juraba que estos se encontraban en la habitación contigua. No fue sino hasta casi 3 meses después que comenzó a distinguir entre lo real y lo imaginado, un proceso doloroso pero necesario para reconstruir su identidad y aceptar la realidad de su entorno. En el caso de mi padre, tras sufrir una grave lesión en la cabeza y reaccionar negativamente al medio de contraste, experimentó episodios que él mismo describía como un reinicio del cerebro. En esos momentos apenas podía articular palabras, y cuando mi hermana nació, sus palabras eran tan confusas que parecía más un gemido que una declaración. Con el tiempo, y después de meses de terapia, su humor se estabilizó, aunque aún sufre de dolores crónicos en el cuello. Mi primo, a la edad de 20 años, sufrió una caída que lo dejó en coma casi 4 semanas. Al despertar, descubrió que había adquirido una memoria fotográfica extrema, capaz de repetir cada conversación palabra por palabra, incluso recordando con exactitud fechas y horas. Aunque a primera vista podría parecer una habilidad extraordinaria, para mí se convirtió en una fuente de irritación constante, pues él no dudaba en recordarme detalles que yo ya había olvidado hace tiempo. En otro relato, la cetoacidosis diabética me sumió en un coma en el que el tiempo se volvió una masa indistinta, una especie de papilla temporal en la que cada minuto se alargaba infinitamente. Recuerdo flashes de médicos entrando y saliendo de la habitación, como si de un sueño viviente se tratara, y aun después de despertar, me costó reintegrarme en un mundo donde el tiempo parecía tener un ritmo normal. Quizás la experiencia más agotadora fue la que viví tras estar casi 6 semanas en coma. Cuando desperté, me encontré en la dura tarea de reaprender prácticamente todo, desde la manera correcta de hablar hasta funciones básicas como limpiarme o subir y bajar escaleras. Perdí una cantidad descomunal de peso. De medir 190 centímetros, mi peso cayó a unos exiguos 65 kilogramos. La recuperación fue tan intensa que cada día se sentía como una nueva batalla, y aún hoy, años después, conservo las cicatrices tanto físicas como emocionales de ese periodo. Una de las historias más conmovedoras es la de mi sobrino de 14 años, quien estuvo en coma inducido durante más de 3 meses. La atrofia muscular fue tan severa que perdió alrededor del 30% de su peso corporal. Su primer comentario, al abrir los ojos, fue un simple «¿Olvidaron darme de comer?», una frase que nos rompió el alma al ver a su familia llorar a su lado, incapaz de comprender la magnitud de lo que había ocurrido. Por último, pero no menos impactante, está la historia que viví en septiembre de 2001. Viajaba por Pensilvania, en ruta a una reunión de trabajo, cuando fui atropellado por un conductor ebrio. Recuerdo la transición casi mágica, de estar manejando a quedarme tendido en una cama de hospital, con múltiples fracturas, aparatos ortopédicos en el cuello y la espalda y quemaduras ocasionadas por el airbag. Despertar en ese contexto, justo en la época del 11 de septiembre, fue como entrar en una dimensión paralela. El mundo que conocí parecía haberse detenido, y aunque la vida continuó, yo me sentía completamente fuera de lugar, con la sensación de haber viajado en el tiempo hacia un futuro que ya no correspondía a mis recuerdos.
Estas historias, algunas propias y otras contadas por personas cercanas, me han hecho reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la extraña dualidad entre la mente y el cuerpo. Cada experiencia en coma es única, cada despertar trae consigo una mezcla de asombro, miedo, gratitud y, en ocasiones, una profunda tristeza por los momentos perdidos. Compartir todo esto me ayuda a procesar lo que significa renacer tras una pausa forzada, y espero que sirva de consuelo, o al menos, de reflexión para quienes han pasado o están pasando por situaciones similares. Aquí les dejo un extenso compendio de historias y experiencias, algunas reales y otras inventadas, sobre el desconcertante y a veces surrealista mundo de los comas. Recuerdo que todo comenzó hace ya varios años, y cada historia ha dejado en mí una huella imborrable. Les hablo en primera persona, con la sinceridad y crudeza que uno suele encontrar en un hilo de Reddit, para que puedan adentrarse en estos relatos y, tal vez, comprender un poco mejor lo que se siente al volver a la vida después de haber estado tan lejos de ella. Hace muchos años, cuando yo era apenas un adolescente, mi tía sufrió un grave accidente de coche. Pasó en coma durante casi 4 semanas. La historia, que parecía sacada de una película, tomó un giro inesperado cuando, al despertar, afirmó haber vivido otra vida. Me contó que había viajado a un mundo donde el tiempo se desvanecía y donde podía comunicarse con seres de otra dimensión. Aunque al principio sus palabras fueron recibidas con incredulidad, con el tiempo todos notamos ciertos cambios en ella, una calma casi mística y la costumbre de hablar en metáforas que parecían tener un significado oculto. Esa experiencia nos hizo cuestionar los límites de la mente y del alma. Otro episodio que marcó mi vida fue el de mi mejor amigo, quien estuvo en coma por 2 semanas tras una cirugía complicada. Al despertar, no recordaba absolutamente nada de los últimos 10 años de su vida. Lo más extraño fue que, a medida que las memorias empezaban a volver, algunas de ellas venían acompañadas de detalles que jamás había vivido. Lugares desconocidos, rostros extraños, como si hubiese estado en otro universo paralelo. Él me confesó que durante esos días de inconsciencia había tenido sueños tan intensos que le parecían reales, en los que hablaba con personas que le transmitían secretos del futuro. Aunque la ciencia médica aún no puede explicar este fenómeno, para nosotros se convirtió en un misterio fascinante. En mi propia experiencia, yo pasé por un coma inducido de 5 días tras una grave infección. Desperté sintiendo que el mundo había cambiado por completo. Los colores parecían más intensos, los sonidos más nítidos y, en un extraño efecto secundario, adquirí la habilidad de recordar con gran precisión cada detalle del momento en que dejé de respirar. Durante ese breve lapso, tuve la impresión de estar flotando en un vacío, observando mi cuerpo desde fuera, y de repente, al regresar, me sentí abrumado por una sensación de urgencia por vivir. Esa experiencia me enseñó a valorar cada instante, por pequeño que parezca. No puedo olvidar también la historia de un primo lejano, al que en un accidente laboral le diagnosticaron un coma profundo que duró casi un mes. Al despertar, se encontró con que su cerebro había sufrido alteraciones que lo hacían ver el mundo de manera completamente distinta. Decía que las conversaciones se transformaban en una especie de sinfonía, donde cada palabra tenía un timbre y un ritmo propio. Con el tiempo, aprendió a escuchar a las personas de una manera que pocos pueden imaginar, convirtiendo esa extraña experiencia en una ventaja en su trabajo como músico. Su relato es un recordatorio de cómo, a veces, lo que parece una maldición se puede convertir en un don inesperado. Otra experiencia, de la que aún hoy me conmueve, fue la de mi cuñada. Tras sufrir una hemorragia cerebral, estuvo en coma durante 3 semanas. Al despertar, su mente se encontraba llena de recuerdos fragmentados que no parecían pertenecerle. Revivía momentos de una infancia que nunca tuvo, con amigos imaginarios y juegos en parques que no recordaba haber visitado. Con la ayuda de especialistas, poco a poco comenzó a distinguir entre lo real y lo soñado, pero esos primeros días estuvieron llenos de confusión, lágrimas y preguntas sin respuesta. Aún hoy, a veces se la ve mirando fijamente al vacío, como si buscara en su interior esos fragmentos perdidos. También me han llegado historias de conocidos. Una vecina, por ejemplo, estuvo en coma por una intoxicación durante casi 2 semanas. Cuando despertó, su forma de hablar había cambiado radicalmente. En lugar de su acento habitual, adoptó uno casi británico, como si hubiera pasado esos días inmersa en una cultura completamente distinta. Nadie pudo explicar cómo era posible, pero para ella la experiencia fue como una especie de reinicio, una oportunidad para comenzar de nuevo, aunque con un recuerdo vago de haber vivido en otro lugar.
Otra de las historias que circulan entre amigos es la de un compañero de trabajo, quien tras un accidente en moto quedó en coma durante 10 días. Al despertar, afirmó haber sido testigo de lo que describió como un despertar espiritual. Según sus palabras, había visto una luz brillante y escuchado voces que le instaban a perdonar y a dejar atrás rencores. Esa experiencia le cambió la vida por completo. Dejó su empleo estresante, se dedicó a ayudar a otros y desde entonces lleva una vida de paz y reflexión, agradecido por la segunda oportunidad que se le concedió. Incluso dentro de mi entorno más cercano se cuentan relatos que desafían la lógica. Recuerdo a un amigo de la infancia que tras sufrir una severa infección viral estuvo en coma durante 3 días. Al despertar, empezó a pintar cuadros impresionantes, llenos de colores y formas que nadie había visto antes. Él afirmaba que durante su estado de inconsciencia había accedido a una fuente de creatividad inagotable y que cada pincelada venía dictada por una fuerza superior. Sus obras se volvieron virales en redes sociales, y aunque muchos aún se preguntan si realmente pasó algo sobrenatural, él simplemente sonríe y dice que la vida siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos. Estas vivencias, reales o quizá producto de la imaginación alimentada por el misterio del coma, me han dejado una enseñanza profunda. La mente humana es un universo en sí misma, capaz de sorprendernos y de mostrarnos facetas que jamás hubiéramos imaginado. Cada despertar trae consigo un renacer, una oportunidad para replantear quiénes somos y qué es lo verdaderamente importante en la vida. Así, cada historia se convierte en un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre existe la posibilidad de reconstruirse, de encontrar belleza en la adversidad y de aprender a valorar el milagro de cada nuevo amanecer. Al compartir estos relatos, mi intención no es asustar, sino inspirar y hacer reflexionar. La experiencia del coma es tan diversa como las personas que la viven, y aunque para algunos puede ser una pesadilla, para otros se transforma en una lección de humildad y gratitud. Espero que estas historias les brinden una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la vida y sobre la fortaleza del espíritu humano. Y, si alguno de ustedes ha pasado por algo similar o conoce a alguien que lo haya hecho, los invito a compartir su experiencia. Después de todo, cada relato suma una voz más a esta gran sinfonía de la existencia, recordándonos que, sin importar cuán oscuros sean los momentos, siempre hay luz al final del túnel. Aquí les comparto más relatos, historias adicionales que se suman a esa extraña y, a veces, surrealista experiencia del coma. No sé si alguno de ustedes ha pasado por algo similar, pero cada despertar me ha enseñado algo nuevo sobre la fragilidad y la fortaleza de la mente y el cuerpo. Les hablo en primera persona, sin filtros, como si estuviéramos compartiendo anécdotas en un hilo de Reddit, para que juntos podamos desentrañar el enigma de esos instantes en los que se detiene el tiempo. Recuerdo una ocasión en la que estuve en coma inducido durante una intervención quirúrgica de corazón. Fue uno de esos momentos en que la vida se pone en pausa y uno se ve obligado a reinventarse. Al despertar, me encontré en un hospital en el que los monitores parecían marcar una sinfonía mecánica, pero mi mente vagaba en un estado intermedio, como si hubiera perdido no solo el tiempo, sino parte de mi identidad. Durante semanas, mi memoria quedó en blanco en cuanto a casi todo lo ocurrido en el último año. Fue una sensación aterradora. Veía fotos familiares, escuchaba voces conocidas, pero sentía que esas imágenes y sonidos pertenecían a otra persona. La terapia de rehabilitación fue intensa, y me vi obligado a reaprender desde cero cómo reconectar con mi propia historia, pero también me abrió los ojos a la posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruir mi vida con una perspectiva renovada. Otra historia que siempre me resulta casi increíble es la de un amigo de la infancia que, tras sufrir un accidente en moto, quedó en coma por más de 2 semanas. Cuando finalmente abrió los ojos, me confesó que había tenido una experiencia fuera de lo común. Me dijo que durante esos días había estado viajando por una especie de red onírica en la que las fronteras del tiempo y el espacio se desdibujaban. Según él, se encontró en un lugar que parecía un cruce entre recuerdos de su niñez y escenas de una realidad que aún no había vivido, como si pudiera vislumbrar futuros alternativos. Recuerdo que, en sus palabras, cada detalle era tan vívido que le parecía real, y aunque en un principio sus relatos fueron motivo de escepticismo, con el tiempo esa experiencia lo transformó. Se volvió una persona más introspectiva y comprometida a aprovechar cada segundo, como si hubiera aprendido que el tiempo es un recurso irrecuperable. También viví un episodio que marcó profundamente mi manera de ver el mundo. Fue durante un episodio de septicemia que me llevó a un coma de casi 1 semana.
Al despertar, experimenté una sensación de desconexión tan fuerte que tuve la impresión de haber estado observando mi vida desde fuera, como si mi alma se hubiese separado momentáneamente del cuerpo. Esa sensación de extrañeza me acompañó durante varios días. Todo a mi alrededor parecía un eco distante y las voces de mis seres queridos sonaban como si vinieran de otra dimensión. Poco a poco, fui recuperando la capacidad de sentir y de conectar con lo que me rodeaba, pero nunca olvidé la inmensidad de esos instantes en los que me sentí a la vez pequeño y parte de un todo infinito. No puedo dejar de mencionar el caso de mi prima, quien tuvo una experiencia particularmente desconcertante. Después de un accidente automovilístico, quedó en coma durante casi 3 semanas. Al despertar, su mente se inundó de recuerdos y sensaciones que no le pertenecían, como si hubiera vivido otras vidas en paralelo. Comentaba con cierta melancolía que había visto a personas que ya no estaban, escuchado conversaciones de tiempos remotos e incluso sentido emociones tan intensas que le resultaba imposible distinguir entre lo real y lo soñado. Esa experiencia le generó una crisis de identidad durante meses, pero también la impulsó a estudiar psicología, en busca de respuestas sobre los límites entre la memoria y la existencia. Con el tiempo, logró integrar esas vivencias en su personalidad, y ahora se la conoce como una persona empática y con una sensibilidad única hacia el sufrimiento y la esperanza. Otra anécdota que me impactó fue la de un vecino que, tras sufrir una intoxicación masiva, estuvo en coma durante casi 10 días. Cuando despertó, empezó a hablar de manera inusualmente poética y a describir sus experiencias con metáforas que parecían sacadas de un libro de fantasía. Decía que había estado en un bosque de luces en el que los árboles cantaban y las estrellas le susurraban secretos del universo. Aunque al principio sus palabras resultaron difíciles de comprender, con el paso del tiempo se dio cuenta de que su forma de ver el mundo había cambiado radicalmente. Ese vecino se transformó en un narrador de historias, compartiendo en pequeños encuentros su visión de un mundo en el que la realidad y la imaginación se funden y que, para él, había sido revelado en esos días de inconsciencia. Por último, quiero compartir el relato de una mujer que trabajó junto a mí y que, tras una operación de emergencia, se encontró en coma durante 4 días. Al despertar, se mostró completamente desorientada, como si el mundo al que había regresado fuera irreconocible. Durante los primeros días, apenas podía recordar el rostro de sus hijos o la voz de su esposo. Su mente, sumida en un profundo abismo, tardó en reconstruir los lazos que la mantenían unida a la realidad. Con mucho esfuerzo y el apoyo de toda su familia, poco a poco fue recuperando la capacidad de recordar y de sentir. Esa experiencia, dolorosa y desconcertante, la hizo replantearse sus prioridades. Ahora vive cada día con una gratitud inmensa y se ha dedicado a ayudar a otras personas que atraviesan crisis similares, ofreciendo su testimonio como una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Estas historias, ya sean producto de experiencias reales o de relatos que parecen salidos de una dimensión paralela, me han dejado una enseñanza indeleble. El coma no es solo un estado físico, sino un viaje por los recovecos más profundos de la mente humana. Cada despertar es un renacer, una oportunidad para reconfigurar lo que somos y valorar la existencia en cada uno de sus matices. He aprendido que la vida, a pesar de los momentos de oscuridad, siempre nos brinda la posibilidad de reinventarnos, de encontrar en el dolor y la incertidumbre la semilla de una nueva forma de ver el mundo. Al compartir estos relatos adicionales, mi intención es seguir abriendo un espacio de diálogo y reflexión, donde cada experiencia se sume a la gran narrativa de la existencia. Quizás, en esos momentos de vulnerabilidad extrema, encontramos no solo la fragilidad, sino también una fortaleza insospechada, un impulso para redescubrir lo que realmente importa: el amor, la esperanza y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece intransitable. Gracias por acompañarme en este viaje, y los invito a compartir sus propias historias, por más sorprendentes o difíciles que sean, porque en cada palabra hay un pedacito de vida que merece ser contado. Aquí les comparto aún más relatos y vivencias, historias adicionales que se suman a ese universo tan enigmático del coma, ese estado donde la mente y el cuerpo parecen desconectarse del mundo, dejando tras de sí una estela de preguntas, miedos y, en ocasiones, revelaciones inesperadas. Les hablo en primera persona, con la honestidad cruda que caracteriza a los hilos de Reddit, esperando que estos relatos sirvan para abrir nuevas miradas sobre lo que significa renacer tras la oscuridad. Recuerdo un episodio que jamás olvidaré. Hace unos años, sufrí un accidente automovilístico bastante serio que me llevó a un coma inducido de casi 2 semanas. Al despertar, lo primero que sentí fue un vacío abrumador,
como si mi mente hubiera perdido la noción del tiempo y del espacio. Durante esos días en que estuve inconsciente, experimenté visiones en las que me encontraba flotando en un vasto océano de luz, donde cada destello parecía revelar secretos del universo. Al principio, pensé que se trataba de alucinaciones producto de la medicación, pero con el tiempo comprendí que esa experiencia me había transformado. Empecé a percibir la realidad de manera distinta. Los sonidos se volvían casi musicales y los colores parecían tener una intensidad emocional que antes jamás había notado. Esa conexión con lo intangible me impulsó a estudiar meditación y a replantear mi vida desde una perspectiva más espiritual, buscando siempre la paz en cada pequeño detalle del día a día. Otra historia que marcó mi existencia fue la de mi amiga Laura, quien estuvo en coma durante casi 3 semanas después de complicaciones en una cirugía de emergencia. Al despertar, Laura me confesó entre lágrimas que había sentido como si su alma hubiera sido transportada a un lugar donde el dolor y la angustia daban paso a una extraña sensación de calma, casi como si hubiera estado en un estado de gracia. Durante esos días, sus recuerdos se mezclaban con fragmentos de lo que parecía un pasado alterno, donde revivía momentos felices de una vida que apenas recordaba. Esa dualidad la sumió en una profunda crisis existencial, pero también le permitió descubrir una fortaleza interior que la transformó en una persona decidida a aprovechar cada instante. Hoy, Laura es una defensora activa de la salud mental y comparte su experiencia en foros y grupos de apoyo, ayudando a otros a encontrar sentido en medio de la incertidumbre. No puedo dejar de mencionar el relato de mi primo Andrés, quien tras una grave intoxicación química cayó en coma durante 10 días. Cuando despertó, Andrés tenía una habilidad sorprendente. Recordaba con detalle conversaciones y situaciones que habían ocurrido días antes de su accidente, pero también describía con asombro detalles de un otro mundo al que parecía haber accedido. Me contó que en ese estado, las palabras de sus seres queridos se transformaban en melodías y que las paredes de la habitación del hospital le hablaban en un idioma que no lograba descifrar. Con el tiempo, Andrés canalizó esa experiencia en su pasión por la música, componiendo piezas que, según él, eran el eco de sus vivencias en ese reino intermedio. Su historia me hizo reflexionar sobre la capacidad de la mente para encontrar belleza y significado en medio del caos, y cómo incluso los episodios más traumáticos pueden dar origen a una forma de arte única. Otro relato que aún resuena en mi memoria es el de mi vecina Carmen, una mujer reservada y de carácter fuerte, que estuvo en coma durante casi 4 semanas tras una infección severa. Al despertar, Carmen no reconocía ni a su familia ni al entorno que la rodeaba. Los primeros días fueron de confusión total. Se preguntaba quién era ella, de dónde venía y cuál era el propósito de su existencia. Con la ayuda de terapeutas y el incondicional apoyo de sus seres queridos, Carmen fue recuperando poco a poco la memoria, aunque los recuerdos se le aparecían en forma de puzles que debía ensamblar. Dijo que durante su estado de inconsciencia había sentido que su vida se dividía en dos. Un antes lleno de certezas y un después donde todo era incierto, pero lleno de posibilidades. Hoy, Carmen es una inspiración para muchos, y su relato se ha convertido en un símbolo de la resiliencia humana, mostrando que incluso cuando se pierde todo, se puede reconstruir una identidad más auténtica y llena de esperanza. Finalmente, quiero contarles la experiencia de un compañero de trabajo, a quien llamaré Diego, quien sufrió una grave infección que lo mantuvo en coma por casi 3 semanas. Al despertar, Diego se encontró en un hospital que le parecía extrañamente ajeno, casi como si hubiera sido transportado a otro planeta. En sus primeras horas de lucidez, relató que había estado viviendo en un estado de sueño lúcido, donde las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujaban. Contaba que durante esos días había conversado con figuras enigmáticas que le explicaban el sentido de la existencia y el valor de cada instante. Esa experiencia lo transformó radicalmente. Diego abandonó su trabajo en el mundo corporativo para dedicarse a viajar y escribir sobre sus visiones, convencido de que la vida es una sucesión de misterios esperando ser descubiertos. Su testimonio, lleno de matices y reflexiones, me recordó que cada experiencia, por surrealista que parezca, encierra una lección vital que nos empuja a explorar lo desconocido. Estos relatos, aunque parezcan fantasías o fragmentos de sueños imposibles, me han enseñado que el coma es mucho más que un mero estado físico. Es un umbral hacia una dimensión en la que la mente se libera de sus ataduras, donde se entrelazan recuerdos, emociones y visiones que desafían toda lógica. Cada historia es un testimonio del poder de la resiliencia y de la capacidad de reinventarse a uno mismo tras atravesar la oscuridad. Al compartir estas experiencias, mi objetivo es abrir un espacio de empatía y reflexión,
donde cada uno de nosotros pueda encontrar en el relato ajeno un espejo que le ayude a comprender su propia existencia. Porque, al final, la vida, con todas sus incertidumbres, siempre nos ofrece la oportunidad de renacer y de descubrir en cada amanecer una nueva posibilidad. Gracias por leer y por acompañarme en este viaje de recuerdos, aprendizajes y, sobre todo, de esperanza.